¿Alguna vez te has preguntado qué criaturas gobernaron la Tierra antes de Adán? ¿Qué secretos oculta la Biblia sobre Leviatán y Behemoth, los llamados gobernantes prohibidos del mundo primitivo? En este vídeo exploraremos las pistas ocultas, los textos olvidados y las sorprendentes interpretaciones que podrían cambiar por completo lo que creías saber sobre la creación. Prepárate para descubrir el misterio ancestral que muchos pasaron por alto. ¿Qué pasaría si la historia del mundo que conoces solo fuera el capítulo más reciente de una saga mucho más antigua y misteriosa? Esta es la pregunta central cuando hablamos del posible mundo antes de Adán, un tema que ha generado debates apasionados entre teólogos, historiadores y estudiosos de la Biblia durante siglos. La idea de que existió un lapso desconocido entre Génesis 1 y Génesis 1:2 ha dado origen a una de las teorías más intrigantes, la noción de un intervalo, un espacio temporal en el que algo sucedió, algo tan grande, tan transformador y tan enigmático que dejó a la tierra desordenada y vacía antes de ser reordenada por Dios para la llegada del ser humano. ¿Pero de verdad existe esa brecha? ¿Y qué podría haber ocurrido allí? Para entender este misterio, empezamos con lo básico. Génesis 1:1 declara: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hasta aquí, todo claro, un acto creativo perfecto, completo y totalmente en orden. Sin embargo, el versículo siguiente afirma que la tierra estaba desordenada y vacía, cubierta por tinieblas y sumergida en un abismo acuático. Este cambio abrupto en la descripción es lo que ha hecho que muchos estudiosos consideren que no se trata simplemente de una continuación normal del proceso creativo, sino de la evidencia literaria de que algo cambió entre un versículo y el otro. ¿Cómo pasa una creación perfecta a un estado caótico? La pregunta sigue abierta y es una de las que más fascinación genera entre quienes estudian este tema. Aquí es donde entra en juego la llamada teoría del intervalo o teoría de la brecha. Según esta interpretación, entre el primer acto creativo y el relato de los 6 días de Génesis existe un espacio temporal desconocido. Algunos creen que pudo ser un periodo breve, mientras que otros sugieren que podría abarcar millones de años. La clave no está en la duración, sino lo que se supone que pudo haber ocurrido, la existencia de una era anterior, una creación previa a la nuestra, quizá habitada, quizá gobernada por seres distintos al ser humano, y cuyo final catastrófico dejó a la Tierra en un estado que requería una nueva intervención divina. Una de las razones por las que esta teoría ha ganado tracción es porque intenta conciliar indicios bíblicos con observaciones científicas sobre la antigüedad de la Tierra. Pero más allá de eso, abre la puerta a una pregunta aún más inquietante: si hubo un mundo anterior, ¿quién o qué lo habitaba? Algunos textos antiguos, comentarios rabínicos y tradiciones extrabíblicas mencionan la idea de creaciones previas, de seres formidables, de criaturas que existieron antes del ser humano. Nada de esto aparece de manera explícita en el texto bíblico canonizado, pero sí en interpretaciones antiguas que intentan explicar pasajes oscuros, como las referencias al caos primordial o las menciones de criaturas tan imponentes que parecen pertenecer a un orden de existencia anterior. Este supuesto mundo preadánico se suele imaginar como un lugar estructurado, funcional y con sus propios equilibrios, pero también como un escenario donde las fuerzas del caos luchaban por dominar. Y es precisamente dentro de ese ambiente donde muchos investigadores sitúan la posible existencia de seres como Leviatán y Behemoth, no como simples metáforas poéticas, sino como entidades reales o simbólicas de un orden previo que fue destruido. La Biblia los describe con un lenguaje tan poderoso, tan fuera de escala, que resulta difícil verlos simplemente como animales comunes. Su presencia en textos antiguos sugiere que podrían ser ecos de una cosmología anterior, de un relato que ya no se cuenta de manera completa pero que dejó rastros en la tradición hebrea. Algunos teólogos que defienden la existencia de un mundo anterior argumentan que éste habría sido destruido por un juicio divino, uno tan devastador que dejó a la tierra sumida en tinieblas y caos. Este juicio podría estar relacionado con la caída de seres espirituales, con una rebelión cósmica o con eventos que el texto bíblico no detalla, quizás porque no forman parte de la historia humana, sino de una historia anterior. Lo interesante es que, aunque la teoría del intervalo no es aceptada universalmente, tampoco puede descartarse por completo. La Biblia no detalla explícitamente qué ocurrió antes del ordenamiento de los 6 días, y ese silencio abre una brecha interpretativa que se llena con preguntas profundas. ¿Hubo realmente un mundo antes de Adán? ¿Existieron criaturas que gobernaron la tierra antes del ser humano? ¿Forman Leviatán y Behemoth parte de esa era olvidada? Lo que sí podemos afirmar es que este misterio, este posible capítulo perdido, añade una dimensión extraordinaria al relato bíblico. Una dimensión que invita no solo a leer, sino a explorar. Una dimensión que abre la puerta a uno de los debates más antiguos y fascinantes sobre los orígenes de la creación. ¿Por qué la Biblia guarda silencio justo en los momentos donde más preguntas surgen?
Esta es una de las dudas más intrigantes cuando hablamos del mundo anterior a Adán y de las misteriosas criaturas como Leviatán y Behemoth. El silencio, lejos de ser un vacío, parece funcionar como un eco que invita a explorar, a leer entre líneas y a descubrir lo que quizá alguna vez estuvo más claro para las culturas antiguas que para nosotros. ¿Por qué algunos pasajes parecen insinuar más de lo que dicen? ¿Y por qué otros simplemente no aparecen en el canon bíblico? Lo cierto es que el enigma no radica únicamente en lo que está escrito, sino también en lo que no se dijo o no se conservó. Para entender este silencio, primero debemos comprender que la Biblia, tal como la conocemos hoy, es el resultado de un proceso de selección que tomó siglos. No todos los textos fueron preservados, y no todos los relatos que circulaban en la antigüedad se integraron al canon oficial. Esto no implica necesariamente censura, sino decisiones basadas en criterios teológicos, culturales y religiosos de su tiempo. Sin embargo, esta realidad abre la posibilidad de que existieran historias, explicaciones y tradiciones que hablaban de criaturas primordiales y que no quedaron explícitas en el texto final. Uno de los ejemplos más claros lo encontramos en la literatura apócrifa y pseudepigráfica, textos que no forman parte de la Biblia pero que sí reflejan creencias antiguas del entorno hebreo. En ellos hay menciones de criaturas enormes, de entidades cósmicas, de fuerzas que existían antes de la humanidad. Aunque estas obras no poseen autoridad doctrinal para muchas tradiciones, su existencia muestra que el imaginario del antiguo Israel era mucho más amplio y complejo de lo que el canon bíblico permite ver directamente. En otras palabras, había más relatos circulando, y algunos incluían historias sobre seres como Leviatán y Behemoth en un contexto diferente al que hoy conocemos. Entonces surge la pregunta inevitable, ¿por qué no se incluyeron? Una posible razón es que la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, busca enfatizar la soberanía de Dios sobre todo lo creado. En un contexto donde otras culturas describían monstruos primordiales que luchaban contra los dioses, la tradición hebrea optó por mostrar a Dios no como un combatiente más, sino como el Creador supremo que no necesita pelear para imponer su voluntad. Esta perspectiva minimiza o transforma la figura de seres caóticos, dejándolos relegados a metáforas o referencias poéticas, aunque su origen sea mucho más antiguo y profundo. Otra explicación del silencio es cultural. Los autores bíblicos escribían para audiencias específicas, en momentos históricos concretos. Si había relatos que no aportaban al mensaje central o que podían generar confusión entre el pueblo, era lógico que se omitieran o se redujeran a menciones breves. Esto podría explicar por qué criaturas tan impresionantes aparecen apenas en fragmentos, como si fueran restos de una historia que ya no se contaba abiertamente, pero que seguía viva en la tradición oral. Además, hay teólogos que sugieren que ciertos temas se dejaron deliberadamente sin explicar porque no eran relevantes para el propósito de la revelación. La Biblia no pretende ser un registro exhaustivo de todas las eras de la Tierra, sino un mensaje espiritual centrado en la relación de Dios con la humanidad. Desde esta perspectiva, cualquier relato anterior a Adán, por espectacular que haya sido, quedaba fuera del foco principal. Sin embargo, este silencio tiene un efecto colateral poderoso, despierta curiosidad. Cada vez que la Biblia menciona monstruos del abismo, criaturas gigantes o fuerzas del caos, lo hace de forma tan intensa y misteriosa que parece apuntar a un trasfondo mayor. Esa brevedad no reduce el impacto, lo amplifica. Y es ahí donde surgen las interpretaciones, los debates y las teorías sobre lo que podría haberse omitido. En última instancia, lo fascinante del silencio bíblico no es lo que esconde, sino lo que sugiere. Es un espacio abierto para la investigación, para el análisis histórico y para la reflexión espiritual. Un recordatorio de que, aunque el texto bíblico es profundo y completo en su propósito, no necesariamente nos cuenta toda la historia del cosmos. Y es precisamente ese vacío, ese lugar donde no hay palabras, lo que mantiene viva la intriga y nos empuja a preguntarnos qué relatos antiguos podrían haber descrito con más detalle a los gobernantes prohibidos que existieron antes de la humanidad. ¿Qué clase de criatura tendría que ser para que su sola mención haya infundido asombro, temor y fascinación durante miles de años? Esa es la pregunta que surge cuando hablamos de Leviatán, una de las figuras más enigmáticas y poderosas descritas en la Biblia. Su presencia es tan intensa y su imagen tan descomunal que muchos se preguntan si este ser no solo pertenece al mundo simbólico, sino también a un pasado remoto que la humanidad apenas recuerda. Pero, ¿qué es realmente Leviatán? ¿Una criatura literal del mundo antiguo? ¿Un símbolo del caos primordial? ¿O un vestigio de una era previa a la humanidad que sobrevivió en forma de mito? El misterio es profundo, y conforme lo exploramos, las piezas comienzan a encajar de formas que sorprenden incluso al lector más escéptico. Para empezar, debemos entender que Leviatán no es una criatura cualquiera. Su nombre aparece en varias partes del Antiguo Testamento, y en cada aparición su figura se agranda,
se vuelve más imponente y más cargada de significado. En el libro de Job, por ejemplo, Leviatán es descrito con un nivel de detalle que no se usa para ningún otro animal. Se habla de escamas impenetrables, de un cuerpo tan fuerte que ninguna lanza lo atraviesa, de un ser tan colosal que despierta terror incluso entre los más valientes. Esta descripción no parece encajar con ningún animal conocido, ni siquiera si intentamos forzar comparaciones con cocodrilos o serpientes gigantes. En lugar de eso, la Biblia pinta la imagen de una criatura única, poderosa y casi invencible. Pero también es importante notar la dimensión simbólica de Leviatán. En otras partes de la Biblia, especialmente en los Salmos y en Isaías, Leviatán es presentado como un monstruo del caos, una fuerza que Dios derrota o controla para demostrar su autoridad absoluta. Esto es particularmente interesante porque conecta a Leviatán con antiguas tradiciones del cercano Oriente, donde los dioses luchaban contra monstruos marinos para establecer el orden del mundo. En esas historias, el caos es una fuerza viva, poderosa y peligrosa, representada por criaturas colosales. El hecho de que la Biblia use imágenes tan similares abre una puerta a algo más grande, la posibilidad de que Leviatán sea un eco de una cosmología aún más antigua, una que existía antes del pueblo de Israel. Este punto es clave para entender por qué Leviatán resulta tan intrigante en el contexto de un supuesto mundo anterior a Adán. Si existió un periodo preadánico, descrito en algunos textos antiguos como una era de caos, destrucción y criaturas primordiales, Leviatán podría ser un remanente literario de esa época. Algunos intérpretes afirman que este ser podría haber sido uno de los gobernantes simbólicos o literales del antiguo mundo, habitante de un universo donde la Tierra no estaba ordenada como en los días de la creación descritos en Génesis. Su representación como un monstruo indomable no solo sirve para transmitir grandeza, sino que también podría estar mostrando el tipo de seres que existían en un mundo que no estaba diseñado aún para la vida humana. Pero más allá de las teorías, la Biblia nos ofrece pistas concretas. Una de las más reveladoras aparece en el Salmo 74, donde se describe a Dios rompiendo las cabezas de Leviatán y repartiendo sus restos como alimento para las criaturas del desierto. Este lenguaje es extremadamente simbólico, pero también sugiere una confrontación de proporciones épicas. No se trata de la caza de un animal, sino del derrocamiento de un ser poderoso en un evento que marcó un antes y un después. Y no es interesante que este tipo de enfrentamiento encaje perfectamente con la idea de un juicio divino previo a la creación humana, un evento que podría haber dejado a la Tierra sumida en el caos antes del ordenamiento descrito en Génesis 1? La relación de Leviatán con el caos es fundamental. En el mundo antiguo, el caos no era simplemente desorden, era una fuerza activa, peligrosa, primordial. Leviatán encarna esa fuerza en muchas de las narraciones donde aparece. Su derrota por parte de Dios simboliza la victoria del orden sobre el caos, de la luz sobre las tinieblas. Y si recordamos que Génesis describe la Tierra como un lugar de tinieblas y desorden antes del inicio del proceso creativo, podemos ver cómo Leviatán y su simbolismo se entrelazan con una posible realidad preadánica. Quizá el texto bíblico no describe literalmente a Leviatán como el gobernante de ese mundo antiguo, pero los elementos simbólicos están ahí, lo suficientemente fuertes como para considerar la idea de que este monstruo es más que literatura poética. Otra pista fascinante viene del libro de Isaías, donde Leviatán es llamado el serpiente tortuosa y el dragón que está en el mar. Estas descripciones se asemejan a representaciones antiguas de criaturas gigantescas que preceden a la creación de la humanidad en otras culturas. De hecho, algunas interpretaciones sugieren que el dragón marino no es solo un animal o una metáfora, sino una entidad preexistente, asociada al caos primordial y derrotada por Dios al momento de imponer el orden sobre la creación. Si este es el caso, podríamos estar ante una referencia indirecta a un evento anterior a Génesis 1, un recuerdo mítico de una batalla fuera del tiempo humano. Pero hay un aspecto más que hace a Leviatán aún más intrigante, su relación con el mar, específicamente el abismo. En la Biblia, el abismo no es simplemente un cuerpo de agua, es un símbolo del origen de todo caos, un lugar profundo, oscuro y misterioso. Génesis 1:2 menciona que la tierra estaba cubierta por las aguas del abismo antes de que empezara la creación. Y es exactamente en ese tipo de entorno donde Leviatán parece habitar. Esto ha llevado a algunos estudiosos a especular que Leviatán podría no ser solo una criatura creada, sino un símbolo de las fuerzas que existieron cuando la Tierra estaba en ese estado inicial y caótico. Si esto es así, Leviatán sería testigo o incluso parte del mundo antes de su reordenamiento, lo cual encaja de forma sorprendente con el tema de los gobernantes prohibidos anteriores a Adán. En el libro de Job, hay un detalle que no debe pasarse por alto. Dios mismo describe a Leviatán con un tono que transmite respeto. No dice que el ser humano pueda dominarlo. No dice que fue creado simplemente para cumplir una función específica. En cambio,
Su descripción lo presenta como una criatura tan poderosa que solo Dios puede enfrentarlo. Este tipo de lenguaje no es común en las Escrituras. La mayoría de los seres creados están claramente bajo el control humano o divino. Leviatán, sin embargo, es una excepción notable. Esto sugiere que su origen, o su rol dentro de la narrativa, es distinto al de otras criaturas mencionadas en la Biblia. ¿Por qué Leviatán es tan importante? Porque su figura plantea la posibilidad de que la Biblia conserve fragmentos de una historia mucho más antigua que la creación humana. Una historia donde existían entidades colosales que gobernaban las fuerzas del caos antes de que el mundo fuera ordenado. Leviatán podría ser una de esas entidades. Un símbolo del pasado, una criatura literal de un mundo anterior o incluso una representación de las fuerzas que dominaban la Tierra antes del surgimiento de la humanidad. No importa cuál interpretación elija el espectador, la presencia de Leviatán en la Biblia es demasiado poderosa como para ignorarla. Al final, la pregunta clave no es si Leviatán existió literalmente o no, sino que representa dentro del contexto de un posible mundo preadánico. Puede que la Biblia no lo explique de forma directa, pero su figura encaja perfectamente en la narrativa de fuerzas primordiales, gobernantes prohibidos y criaturas imponentes que pertenecen a un orden antiguo. Leviatán no es solo un monstruo bíblico, es un legado del caos primordial y quizás una pista de que la historia de la creación es más profunda, más antigua y más compleja de lo que imaginamos. ¿Qué clase de ser tendría que existir para que su sola presencia simbolizara el dominio absoluto sobre la Tierra primordial, incluso antes de que el ser humano pisara el planeta? Esa es la pregunta que aparece cuando hablamos de Behemoth, el compañero terrestre de Leviatán y otro de los grandes enigmas de la Biblia. Si Leviatán domina los mares como una fuerza de caos, Behemoth aparece como el señor indiscutible de la Tierra antigua, un gigante cuya descripción en el libro de Job desafía toda lógica conocida y abre la puerta a la posibilidad de que existiera algo más, algo previo y oculto en la historia del mundo. Pero, ¿qué o quién es realmente Behemoth? ¿Un animal gigantesco? ¿Un símbolo del poder de Dios? ¿O un rastro de una era perdida, poblada por criaturas colosales que gobernaron antes del ser humano? La primera aparición detallada de Behemoth está en Job 40, donde se describe como una criatura tan grande, tan fuerte y tan inquebrantable que ninguna fuerza humana podría enfrentarlo. Su cuerpo es inmenso, sus músculos están tensados como cables de bronce y su estructura es tan imponente que se mueve como un rey entre las bestias. Una de las frases más impactantes del texto dice que solo su creador puede acercarse a él con su espada, una afirmación que lo coloca en un nivel completamente diferente al de cualquier animal conocido. Es como si la Biblia lo separara del resto de la creación para colocarlo en un pedestal de poder y misterio. Muchos han intentado reducir a Behemoth a un animal común. Algunos dicen que podría ser un hipopótamo, otros, que quizás se trate de un elefante. Pero estas comparaciones se desmoronan cuando se leen cuidadosamente las descripciones bíblicas. Behemoth no es solo un animal grande. Es una criatura que come hierba como el buey, sí, pero cuya fuerza en los lomos y energía en los músculos lo convierten en algo mucho mayor. Su cola se compara con un cedro, un árbol gigantesco y firme cuya imagen no encaja con la anatomía de ningún animal terrestre común. Si alguna vez has visto la cola de un hipopótamo o un elefante, sabes que no tienen nada que ver con un cedro. La comparación bíblica apunta a algo colosal, quizá extinto o incluso perteneciente a una era anterior a la que nosotros conocemos. Es en este punto donde la figura de Behemoth empieza a encajar en teorías más amplias sobre el posible mundo preadánico. Si Leviatán representa la fuerza del caos acuático, Behemoth simboliza la supremacía de la Tierra, un ser creado o colocado en un mundo que existía antes de la humanidad y cuyo propósito podría haber sido el dominio sobre una creación primigenia. Esto no implica que Behemoth fuera un gobernante en el sentido humano del término, pero su poder, tamaño y naturaleza lo convierten en un símbolo perfecto de una gran fuerza telúrica. Algo así como el guardián o el señor natural de la Tierra en su estado más puro y salvaje. Otra pista intrigante sobre su origen aparece cuando vemos que Behemoth y Leviatán son mencionados juntos en tradiciones judías posteriores, especialmente en textos del Talmud y de la literatura rabínica antigua. En estas tradiciones, ambos seres no son solo criaturas poderosas, son fuerzas complementarias, casi antagónicas pero profundamente necesarias dentro del equilibrio primigenio del mundo. Es como si representaran dos polos fundamentales dentro de una creación previa, el agua y la tierra, el caos y la firmeza, lo indomable y lo estable. Esta dualidad no parece algo casual. En muchas culturas antiguas, las primeras etapas del cosmos estaban gobernadas por criaturas gigantes que personificaban elementos. Que la tradición judía hable de Behemoth y Leviatán como figuras centrales refuerza la idea de que podrían ser restos simbólicos de un relato más antiguo y profundo. Pero hay un detalle más que hace a Behemoth especialmente fascinante:
la forma en que la Biblia lo describe como invulnerable. Ni el ser humano ni ninguna otra fuerza terrestre puede derrotarlo. Vive en las montañas y en los ríos sin temor a depredadores, y su sola presencia impone respeto. Esto sugiere que Behemoth pertenece a una categoría de ser viviente que no tiene comparación dentro del orden actual de la naturaleza. En otras palabras, es una criatura que no encaja en la era humana, lo cual deja abierta la posibilidad de que fuera parte de un mundo anterior. El libro de Enoc, aunque no forma parte del canon bíblico, también menciona criaturas gigantes que existieron antes de los seres humanos, seres que Dios tenía que controlar directamente porque superaban cualquier fuerza conocida. Y, aunque Behemoth no es mencionado explícitamente allí, la idea de criaturas colosales gobernando la tierra encaja perfectamente con su descripción en Job. Si existieron eras anteriores con seres poderosos que caminaban la tierra, Behemoth podría ser la representación más clara de ese tipo de criaturas dentro de la Biblia canonizada. Además, en algunas interpretaciones apócrifas y midrásicas se dice que Behemoth y Leviatán fueron creados al inicio de los tiempos y que su existencia estaba pensada para un mundo distinto al humano. Incluso se menciona que en el futuro, en el tiempo final, Dios enfrentará a ambas criaturas para mostrar su poder supremo. Este detalle es curioso, porque si ambas criaturas simbolizan fuerzas primordiales, su eventual destrucción representaría el cierre definitivo de un ciclo que empezó antes de la humanidad. Es como si Behemoth y Leviatán fueran recuerdos vivientes, figuras que representan una etapa antigua de la creación que ya no corresponde al orden actual del mundo. Otro punto interesante es la ubicación de Behemoth. A diferencia de Leviatán, que está asociado al mar y al abismo, Behemoth aparece en la tierra firme, en montañas y ríos, rodeado de naturaleza virgen. Es una criatura que vive en un espacio donde la mano del ser humano no tiene poder. Esto refuerza la idea de que Behemoth encaja en un entorno primitivo, salvaje y fuera del control humano. Un entorno que no se parece al mundo después de la creación del hombre, sino algo más antiguo, más salvaje y más vasto. Si tomamos todo esto en conjunto, Behemoth se transforma en algo más que un animal misterioso. Es un símbolo del poder de la tierra en su estado más primigenio. Un recordatorio de que la creación pudo haber tenido etapas anteriores, gobernadas por fuerzas que ya no existen o que solo sobreviven en forma de mito. Y si aceptamos la posibilidad de una creación preadánica, entonces Behemoth podría haber sido una de las criaturas dominantes de ese mundo, una entidad tan imponente que solo su creador podía controlarla. Behemoth, al igual que Leviatán, no necesita ser literal para tener peso. Su simbolismo es tan fuerte que abre la puerta a pensar en eras donde criaturas gigantes dominaban los elementos, antes de que el mundo fuera preparado para la vida humana. Pero tampoco podemos descartar por completo la idea de que Behemoth haya sido real, una criatura gigantesca que existió en un tiempo remoto que la humanidad ya olvidó. Lo único seguro es que su presencia en la Biblia no es accidental. Está ahí para recordarnos que la creación es más amplia y más misteriosa de lo que parece. Y quizá, solo quizá, para insinuar que antes de Adán hubo gobernantes y criaturas cuya historia aún no se ha contado por completo. ¿Qué pasaría si Leviatán y Behemoth no fueran simples criaturas mencionadas en antiguas escrituras, sino pistas de un orden cósmico anterior al ser humano, entidades que alguna vez dominaron la Tierra antes de que la historia humana siquiera comenzara? Esta es una pregunta provocadora que nos obliga a mirar más allá de la superficie y explorar el origen de estos seres bíblicos desde una perspectiva que mezcla mitología, teología y los misterios del mundo preadánico. Cuando ponemos a Leviatán y a Behemoth uno frente al otro, no solo estamos observando dos criaturas extraordinarias, sino dos fuerzas complementarias que podrían representar algo mucho más profundo, el dominio del caos y de la tierra en una era perdida. Para empezar, siempre se ha dicho que Leviatán reina sobre las aguas profundas, el abismo primordial, mientras que Behemoth domina la tierra firme y salvaje. Esta división, lejos de ser un detalle literario, es clave para comprender su importancia. En muchas mitologías antiguas, antes de la existencia del ser humano, la creación estaba gobernada por entidades colosales que simbolizaban elementos fundamentales del mundo. De la misma manera, Leviatán representa el caos acuático, un poder que se mueve en lo profundo del océano, mientras que Behemoth encarna la fuerza terrestre, firme, pesada y prácticamente imposible de derrotar. Estas dos figuras, cuando se analizan juntas, parecen formar un equilibrio primigenio que existía antes de que el mundo fuera ordenado para la humanidad. Lo interesante es que la Biblia misma parece insinuar esta conexión. En el libro de Job, ambos seres son presentados como parte de un discurso en el que Dios muestra su autoridad sobre las fuerzas más impresionantes de la creación. Leviatán y Behemoth no son animales comunes, son exhibidos como pruebas del poder de Dios, criaturas tan gigantescas que ningún ser humano podría enfrentarlas. Esto sugiere que estas entidades pertenecen a una categoría completamente distinta, que no corresponde al mundo humano,
sino a uno más antiguo y salvaje. Además, cuando vemos tradiciones judías más antiguas, especialmente en textos apócrifos y rabínicos, la relación entre Leviatán y Behemoth se vuelve aún más clara. Según algunas interpretaciones, ambos fueron creados en los primeros días del mundo, no como parte del orden que conocemos hoy, sino como guardianes o señores de una creación primigenia. Incluso hay relatos que indican que, al final de los tiempos, estas dos criaturas se enfrentarán en una batalla que simbolizará el cierre definitivo de un ciclo cósmico que comenzó mucho antes de la humanidad. Esta idea encaja sorprendentemente bien con la teoría de que Leviatán y Behemoth podrían haber sido gobernantes prohibidos, figuras que dominaban el mundo en un tiempo preadánico y cuyo recuerdo sobrevivió en forma de mito. Cuando analizamos su naturaleza, las diferencias entre ambos se vuelven esenciales. Leviatán es, por naturaleza, una fuerza en constante movimiento, asociada al caos, a lo indomable y a lo impredecible. Su hábitat es el mar profundo, un símbolo universal de misterio y peligro. Behemoth, en cambio, es una fuerza estática pero irresistible. Habita en montañas, ríos y llanuras, moviéndose con la seguridad de un ser que no tiene rival en tierra. Esta dualidad sugiere que juntos formaban un equilibrio necesario en una creación anterior, donde la tierra y el mar coexistían bajo el dominio de fuerzas titánicas que mantenían el orden o el caos en equilibrio. Otro punto fascinante es la forma en que ambos seres son descritos como invencibles. La Biblia no los presenta como criaturas a las que el ser humano deba enfrentarse o dominar. De hecho, enfatiza que solo Dios puede controlarlos. Este detalle no es menor, porque indica que Leviatán y Behemoth no forman parte del mundo diseñado para la humanidad, sino que pertenecen a un orden anterior, un mundo donde criaturas inmensas podían existir sin necesidad de interacción humana. La humanidad, en esta lectura, aparece en un escenario ya reorganizado, donde las fuerzas primordiales fueron relegadas, contenidas o transformadas para que el hombre pudiera habitar la tierra. Antes de seguir, no olvides suscribirte para no perderte más contenido como este. Así estarás siempre al tanto de nuestros próximos vídeos. Ahora, sigamos. Si aceptamos esta posibilidad, Leviatán y Behemoth pasan de ser simples criaturas míticas a convertirse en símbolos de un pasado olvidado. Un pasado que quizá terminó en un juicio o una catástrofe cósmica que dejó a la Tierra desordenada y vacía, como se menciona en Génesis 1, 2. Este estado caótico podría haber sido el resultado directo de un conflicto o una transformación que involucró a estas fuerzas primordiales. Y aunque la Biblia no detalla expresamente lo que ocurrió en ese periodo, el lenguaje simbólico que utiliza con Leviatán y Behemoth abre una ventana a ese mundo previo. También es importante destacar que la Biblia utiliza a estos seres para ilustrar ideas teológicas profundas. Su existencia no solo demuestra el poder de Dios, sino que también sirve para mostrar que el orden actual del mundo no es el original. Hubo algo antes, un estado de cosas distinto, más salvaje y más cercano al caos. Leviatán y Behemoth son recordatorios vivientes de ese periodo. Incluso si no entendemos completamente su naturaleza, su presencia en las Escrituras es una señal de que la creación es mucho más grande y misteriosa de lo que solemos imaginar. Ahora bien, ¿eran criaturas literales? ¿Seres espirituales? ¿Representaciones simbólicas? La respuesta puede ser una combinación de las tres opciones. En el mundo antiguo, las líneas entre mito, símbolo y realidad eran mucho más difusas que hoy. Es posible que Leviatán y Behemoth fueran basados en criaturas reales, pero magnificadas por las tradiciones para transmitir conceptos espirituales profundos. También es posible que hayan sido representaciones literarias de fuerzas cósmicas, creadas para enseñar sobre el poder de Dios y la existencia de un orden previo. Y al mismo tiempo podría ser cierto que las descripciones conservan fragmentos de historias más antiguas, de eras donde criaturas gigantes caminaban por un mundo que ya no existe. La clave está en entender que Leviatán y Behemoth son más que monstruos. Representan un equilibrio cósmico, una dualidad primordial que apunta a un tiempo anterior a la humanidad. Y si los vemos bajo esa luz, su existencia cobra un nuevo sentido dentro de la teoría de los gobernantes prohibidos. Puede que la Biblia no declare abiertamente que hubo una creación antes de Adán, pero la sombra de ese mundo aparece una y otra vez en sus relatos más antiguos. Y entre esas sombras, dos figuras destacan, Leviatán y Behemoth, los gigantes que pudieron haber reinado en esa era perdida. ¿Qué pasaría si Leviatán y Behemoth no fueran solo figuras bíblicas aisladas, sino parte de un legado mucho más antiguo que se repite en culturas separadas por miles de kilómetros y miles de años? ¿Y si lo que la Biblia menciona brevemente como criaturas colosales tuviera paralelos casi idénticos en mitologías del mundo antiguo, como si fueran recuerdos compartidos de un pasado remoto? Esta es una de las preguntas más fascinantes cuando exploramos las posibles evidencias arqueológicas y los mitos paralelos que rodean a estas enigmáticas entidades.
Porque algo es seguro, Leviatán y Behemoth no aparecen en un vacío cultural. Sus características, su simbolismo y hasta sus supuestos roles se encuentran también en relatos que anteceden y rodean al mundo bíblico. Para comprender esta conexión, debemos viajar a algunas de las civilizaciones más antiguas conocidas. Empecemos por Mesopotamia, el lugar al que muchos historiadores llaman la cuna de la civilización. Allí encontramos un personaje central en la mitología, Tiamat, una diosa dragón del mar. Tiamat no es un simple monstruo, es la encarnación del caos primordial, un océano oscuro y furioso que existía antes de la creación del mundo. Según el Enuma Elish, Marduk, el dios héroe, derrota a Tiamat y con su cuerpo forma el cielo y la tierra. ¿No suena eso sorprendentemente parecido a la imagen del caos acuático del Génesis y a la figura de Leviatán? En ambos casos, vemos un mar profundo, un ser colosal asociado al caos y una divinidad que impone orden. Aunque las tradiciones son distintas, las similitudes son demasiado pronunciadas como para ignorarlas. Pero Mesopotamia no es el único caso. En la antigua ciudad de Ugarit, situada en lo que hoy es Siria, encontramos textos que relatan batallas entre el dios Baal y Yam, el dios del mar, asistido por una serpiente marina de múltiples cabezas llamada Lotan. La semejanza con Leviatán es tan clara que muchos expertos ven a Lotan como una especie de antecesor mítico directo del Leviatán bíblico. De hecho, el nombre mismo de Leviatán parece tener una raíz lingüística similar a la de Lotan. Y lo más interesante es que Lotan es descrito como una criatura tan poderosa que incluso los dioses temen enfrentarlo, excepto Baal, quien lo derrota para reclamar el dominio de la tierra. De nuevo aparece el patrón, una criatura marina primordial, poderosa, temida, vencida por una divinidad para establecer el orden. Pero la historia no termina ahí. En Egipto, encontramos referencias a un monstruo serpentino llamado Apep o Apophis, enemigo del dios Sol Ra. Cada noche, según la mitología, Ra debía luchar contra Apep en las aguas del inframundo para asegurar el amanecer. El ciclo del día dependía de la victoria de Ra contra esta serpiente gigantesca, símbolo del caos y la oscuridad. Aunque la relación con Leviatán no es exacta, la idea de un monstruo del abismo que amenaza el orden cósmico es una constante. Y cuando observamos la tradición hebrea más de cerca, encontramos ecos similares, un monstruo del mar que Dios puede derrotar pero que ningún humano puede controlar. En la península arábiga también encontramos relatos sobre Bahamut, un ser colosal asociado con las profundidades del mar y con la estructura misma del mundo. Según algunas tradiciones islámicas tempranas, Bahamut es una criatura gigantesca que sostiene parte del cosmos. Su imagen recuerda a un ser primigenio, gigantesco, cuya existencia no es explicada pero sí asumida como parte de un orden más antiguo. Aunque no es equivalente a Behemoth, la similitud de nombres y la magnitud del ser hace pensar que ambos provienen de una raíz mitológica compartida. Pasemos ahora al lado terrestre de la ecuación. Si por un lado Leviatán tiene múltiples paralelos mitológicos, Behemoth también tiene sus propios equivalentes. En las culturas del cercano Oriente encontramos repetidamente figuras de toros gigantes, criaturas terrestres masivas que simbolizan fuerza, estabilidad y dominio sobre la tierra. Por ejemplo, en Babilonia aparece el Uro primigenio, un toro gigantesco que representa el poder de los dioses en la tierra. En la mitología sumeria, también se mencionan criaturas colosales creadas en los comienzos del mundo, algunas de las cuales representan la fuerza bruta y el caos terrestre antes de que la humanidad existiera. Incluso en culturas más lejanas, como la hindú, aparecen criaturas enormes que sostienen la tierra o que representan la estabilidad del mundo físico. Aunque no son equivalentes directos, el patrón es el mismo, criaturas gigantescas que existen antes o fuera del orden humano. Este patrón compartido sugiere que la humanidad, desde tiempos antiguísimos, ha conservado relatos de seres colosales asociados a la creación, al caos o a la estructura fundamental del mundo. Estas coincidencias no prueban que Leviatán y Behemoth fueran criaturas literales. Tampoco prueban que la Biblia copiara o adaptara mitos extranjeros. Lo que sí muestran es algo más intrigante, que las culturas antiguas compartían un imaginario común sobre un mundo previo al humano, poblado por entidades gigantescas que representaban fuerzas primordiales. Quizá estos relatos no eran solo mitos, sino recuerdos culturales de fenómenos reales, criaturas prehistóricas, cataclismos o historias muy antiguas transmitidas oralmente durante generaciones. Y aquí es donde entra la arqueología. Aunque no existen restos físicos de un leviatán o un behemoth literal, sí existen fósiles de criaturas que fácilmente pudieron inspirar estos relatos: serpientes marinas gigantes, cocodrilos masivos, dinosaurios y megafauna prehistórica. Imagina a un grupo antiguo encontrándose con el esqueleto de un plesiosaurio o de un animal gigantesco. ¿Qué pensarían? ¿Cómo interpretarían ese hallazgo sin un marco científico moderno?
Lo más probable es que esos restos se integraran en su mitología, alimentando historias sobre monstruos de eras olvidadas. Por lo tanto, cuando observamos todos estos mitos y evidencias, se crea un patrón claro: Leviatán y Behemoth no son fenómenos aislados, sino parte de una tradición universal sobre seres colosales vinculados al origen del mundo. Y si muchas culturas distintas conservaron relatos similares, quizá estos monstruos no sean solo símbolos, sino ventanas a un pasado que el ser humano nunca vivió directamente, pero cuyos ecos todavía resuenan en nuestras historias más antiguas. ¿Qué pasaría si las criaturas que la Biblia describe como Behemoth y Leviatán no fueran solo mitos antiguos o símbolos teológicos, sino ecos distorsionados de animales reales que existieron en un tiempo remoto y que la humanidad apenas alcanzó a recordar? Esta pregunta nos lleva al terreno de las hipótesis alternativas, un espacio donde la ciencia, la especulación y la imaginación se encuentran para intentar explicar aquello que la historia oficial no termina de revelar. Aunque estas teorías no deben tomarse como hechos, sí son útiles para abrir la mente a posibilidades que durante siglos han intrigado a estudiosos, arqueólogos e investigadores del misterio. Una de las hipótesis más recurrentes es que Leviatán y Behemoth podrían estar inspirados en criaturas prehistóricas reales. Aunque la ciencia moderna sostiene que los dinosaurios desaparecieron millones de años antes de la aparición del ser humano, eso no ha impedido que algunos investigadores propongan la idea de que pequeños grupos de estas criaturas podrían haber sobrevivido en regiones aisladas del planeta durante más tiempo del que se cree. Si poblaciones humanas muy antiguas se encontraron con restos fósiles o incluso con ejemplares supervivientes de animales gigantes, no sería extraño que esas experiencias quedaran grabadas en forma de leyendas. Después de todo, muchas culturas antiguas narran encuentros con criaturas enormes que no cuadran con la fauna conocida en su época. Esta vía de pensamiento ha sido explorada por algunos paleontólogos alternativos, quienes señalan que la Biblia describe a Behemoth con un tamaño y una fuerza que recuerdan a enormes herbívoros prehistóricos como los saurópodos. La comparación puede sonar exagerada, pero cuando analizamos los detalles, la cola como un cedro y la capacidad de doblegar plantas gigantes encajan más con un animal colosal que con los hipopótamos o elefantes que algunos estudiosos proponen. Por otro lado, Leviatán podría estar inspirado en criaturas marinas gigantes, como los mosasaurios o incluso ballenas primitivas de tamaño descomunal. Aunque estas teorías son altamente especulativas, muestran que muchas veces el mito podría servir como un puente entre los relatos antiguos y un pasado natural que apenas comprendemos. Otra hipótesis interesante proviene del campo de la criptozoología, que se dedica a estudiar animales desconocidos o no confirmados por la ciencia. Aunque este campo no posee respaldo científico tradicional, ha recopilado numerosos testimonios sobre criaturas gigantes, tanto marinas como terrestres, que podrían encajar con las descripciones de la Biblia. Por ejemplo, en diversas regiones del mundo se han reportado avistamientos de serpientes de mar gigantes, algunas descritas como criaturas con cabezas enormes y cuerpos escamados que emergen del océano profundo. Aunque la mayoría de estos testimonios son anecdóticos, lo cierto es que el océano sigue siendo uno de los lugares menos explorados del planeta, y no sería descabellado pensar que criaturas desconocidas habitan aún en sus abismos. De manera similar, en selvas y regiones remotas se han reportado animales enormes, algunos con características que no coinciden con ninguna especie viva conocida. Estos relatos podrían ser simples errores de percepción, pero también podrían ser restos culturales de encuentros con criaturas extintas o desconocidas. Aunque la ciencia exige evidencia firme, la falta de exploración en ciertas regiones del planeta deja abierta la posibilidad de que existan especies que aún no han sido clasificadas. Y si esto es así hoy, imaginemos cómo sería hace miles de años, cuando el mundo era un lugar menos poblado, menos estudiado y mucho más salvaje. Otra hipótesis que despierta interés es la idea de que Leviatán y Behemoth no representan criaturas físicas, sino fenómenos naturales o fuerzas geológicas que se describieron con lenguaje mitológico. Por ejemplo, Leviatán podría simbolizar terremotos submarinos, erupciones volcánicas o incluso tsunamis, todos fenómenos que en la antigüedad eran inexplicables y aterradores. Del mismo modo, Behemoth podría representar montañas vivas, movimientos tectónicos o el poder descomunal de la Tierra en sus estados más violentos. En esta lectura, los antiguos habrían personificado el poder de la naturaleza en forma de criaturas gigantescas, dando origen a mitos que luego fueron reinterpretados como seres reales. Una variación de esta teoría propone que Leviatán y Behemoth podrían ser manifestaciones de eventos astronómicos. La antigua humanidad observaba el cielo con una mezcla de fascinación y temor, y fenómenos como cometas, eclipses o lluvias de meteoritos podían ser interpretados como batallas entre seres cósmicos. En algunos textos antiguos del Cercano Oriente, los monstruos marinos se asocian con estrellas que caen del cielo o con alineaciones astrales que marcaban cambios históricos. Si este simbolismo se trasladó a la Biblia, Leviatán y Behemoth podrían ser interpretaciones poéticas de eventos celestes que dejaron una impresión imborrable en quienes los presenciaron.
Pero tal vez la hipótesis más intrigante es la que sostiene que Leviatán y Behemoth podrían estar relacionados con la memoria humana más antigua, esa memoria que se remonta a eras en las que los seres humanos primitivos convivían con megafauna gigantes. Aunque los dinosaurios desaparecieron hace mucho, la megafauna de la última glaciación fue impresionante: mamuts colosales, rinocerontes lanudos del tamaño de tanques, perezosos gigantes que superaban los 6 metros, y aves incapaces de volar tan grandes como un adulto humano. ¿Alguna vez te has preguntado Es posible que el quiénes recuerdo de eran estas realmente criaturas los haya hijos alimentado de la Dios imaginación colectiva de los mencionados primeros en la narradores, Biblia? mezclándose con ¿Y si te elementos dijera religiosos y que no eran simbólicos para formar ángeles mitos como como el de siempre te Behemoth? enseñaron, También se ha sino planteado algo que las historias sobre completamente criaturas diferente gigantes y podrían haber prohibido surgido de tras el revelar? descubrimiento de fósiles. Hoy vamos a Antes de explorar que existieran un misterio conceptos oculto paleontológicos, durante siglos. encontrar huesos enormes Una raza enterrados en la Tierra desconocida debió ser algo que la Biblia desconcertante. nunca Algunas quiso que civilizaciones descubriéramos. antiguas pensaron que se trataba de restos de Prepárate dragones, para cuestionar gigantes o todo lo que criaturas creías prehumanas. saber sobre los La Biblia textos misma sagrados podría contener y reflejos de descubrir este asombro secretos arcaico que transformado podrían en narrativa cambiar por teológica. completo Finalmente, nuestra comprensión está la posibilidad de la de que historia Leviatán y bíblica. Behemoth representen un lenguaje oculto que ¿Alguna vez mezcla te has realidad y preguntado símbolo para quiénes transmitir eran mensajes realmente los espirituales hijos de profundos? Dios En esta lectura, mencionados en Génesis ambas criaturas 6, serían y por puentes qué la entre el Biblia mundo parece visible y decir el tan invisible, poco sobre ellos? personificaciones de fuerzas primordiales Este cuya pasaje existencia ha literal no desconcertado importa a tanto como su estudiosos, significado. teólogos Pero y incluso curiosos así, durante la siglos. pregunta permanece: La ¿de Biblia dónde dice que surgieron los esas hijos de imágenes Dios tan precisas, vieron que las tan hijas de los poderosas y tan hombres eran atemporales? hermosas ¿Inventaron y los tomaron antiguos para esas sí criaturas esposas, desde cero? y ¿O que las de esa tomaron de unión recuerdos, nacieron los testimonios o Nefilim, experiencias que hoy no gigantes comprendemos? y seres Al final, poderosos? ninguna de estas A primera hipótesis vista, puede el texto considerarse parece definitiva. simple. Pero todas Pero si tienen lo algo en analizamos común. más de cerca, Muestran que Leviatán y surgen Behemoth no son preguntas simples personajes inquietantes. literarios, sino ¿Eran puertas hacia un ángeles pasado como nos remoto lleno de enseñaron? preguntas, ¿Eran misterios y humanos con posibilidades. habilidades Y especiales? es precisamente esa ¿O mezcla algo de incertidumbre y completamente fascinación distinto? lo que mantiene vivo su En el legado hasta texto nuestros original días. hebreo, A lo la largo de este expresión viaje hemos Benei explorado un mundo Elohim casi borrado de la se memoria traduce humana, literalmente un escenario como donde hijos de criaturas Dios. colosales como Leviatán y Behemoth Durante pudieron haber siglos sido se algo ha más que debatido si símbolos esta frase poéticos. se refiere a Tal vez seres fueron fuerzas celestiales, reales, a gobernantes linajes humanos primordiales o ecos de un pasado que la especialmente Biblia solo piadosos, o a insinúa una y que las raza culturas híbrida antiguas que recordaron combinaba en mitos, características leyendas y divinas relatos y fragmentados. humanas. Lo fascinante La es que, traducción y la cuanto más interpretación de profundizamos, esta frase más son preguntas clave, surgen. porque ¿Existió condiciona realmente toda un nuestra mundo antes de comprensión Adán? de lo que ¿Fueron ocurrió estas en aquellos criaturas tiempos. testigos de una creación anterior? Algunos ¿Qué eruditos otras historias argumentan quedaron que ocultas entre hijos líneas? de Dios Ahora no te puede toca a ti referirse formar a parte del ángeles, misterio. porque la Si Biblia este contenido también te dice abrió que nuevas los ángeles perspectivas, no pueden si despertó tu casarse ni curiosidad o te dejó reproducirse, pensando en mundos lo que olvidados, sugiere te que el invito a texto suscribirte al original canal para no perderte apunta los a próximos algo mucho episodios. más misterioso. Dale like para apoyar este tipo de El pasaje investigaciones y deja tu continúa comentario. mencionando a los ¿Crees Nefilim, que Leviatán y Behemoth descritos fueron como reales, gigantes y simbólicos o hombres de parte de un renombre tiempo desde la perdido? antigüedad? Tu opinión es fundamental Este para seguir detalle es construyendo esta comunidad que busca respuestas más allá de lo evidente.